Colombia tiene bellezas, paisajes, monumentos y ciudades emblemáticas. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Cartagena, Cartagena de Indias, una de las ciudades más frecuentadas por el turismo, en el top 1. Les voy a mostrar todo lo que es la vida en Cartagena, su casco histórico, restaurantes, zona nocturna y por supuesto sus bellas playas. Espero que les guste, acompáñenme a conocer Cartagena de Indias. Bueno, les presento a Jairo, un amigo de aquí de Cartagena que me está haciendo el tour por toda la ciudad de Cartagena y me va a llevar hoy a los sitios más emblemáticos de la famosa y bella Cartagena. ¿Cómo estás, Jairo? Bien, bien, excelente, gracias a Dios. Jairo, ¿para dónde me vas a llevar hoy? Bueno, ya aquí estamos pasando por la bahía de Cartagena, que queda aquí en Castillo Grande. Y luego vamos a ir a la ciudad amurallada, la Cartagena antigua. Luego vamos a ir al Castillo San Felipe, las Botas Viejas, la parte más alta de Cartagena, que se llama el Cerro de la Popa o el Convento de la Popa. Vamos también al Fuerte del Pastelillo, que queda en Manga, exactamente. Y la foto que nunca falta es donde están las letras de Cartagena, la bienvenida de Cartagena en Marbella. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jairo. Aquí les dejo el número telefónico de Jairo. Cuando vengan a Cartagena, lo pueden contratar, lo busca al aeropuerto y les hace un tour por toda la ciudad. Gracias, Jairo. Gracias a usted. Comencé la visita a Cartagena desde un paseo muy famoso que se le conoce como el Paseo de la Bahía. En el fondo pueden visualizar todo lo que es la ciudad de Cartagena. Y este paseo es muy usado para las personas hacer ejercicio en las mañanas, caminar en la tarde. El calor en esta hora, que cuando son las 11 de la mañana, es bastante fuerte, pero es una zona demasiado encantadora. Atrás mío tienen todo lo que es el mar. Cuando vengas a Cartagena y quieres estar cerca del mar, en un paseo tranquilo, esta es una opción. Se le conoce como el Paseo de la Bahía, un sitio que tienes que venir a visitar y relajarte cuando vengas a tomar unos días. Ya me encuentro en el casco histórico, la ciudad amurallada de Cartagena. Esto que ven al fondo es la iglesia de Santo Domingo. Está en la entrada de la ciudad amurallada. Vean que es completamente histórico y colonial. Ahí arriba tenemos la bandera de España y de la Comunidad Europea, asumo desde la conquista, y miren las estructuras de los edificios que son muy europeos, muy coloniales. Y como no podía faltar en Colombia, aquí tienen una escultura del maestro Botero, quien se especializa en todas sus estructuras que son obesas. Aquí les voy a dejar un video de todo lo que fue la Plaza Botero en Medellín, que tuve la oportunidad de visitarlo. Bueno, esta es una opción que puedes venir aquí en Cartagena, que es la iglesia de San Antonio. Miren ese pasillo que es muy colonial. Una de las cosas que me encanta más de Cartagena es toda su estructura colonial. Muy española, muy bonita. Este es el famoso Palacio de la Inquisición. Me cuentan que este palacio era donde traían o torturaban a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la corona española o con la colonización. Aquí adentro estaban esas personas donde recibían una tortura por parte de los españoles colonizadores. Y esta es la Plaza Bolívar de Cartagena, muy bonita, donde van a encontrar aquí la leyenda que dice: la América entera espera su libertad, salvación de vosotros, impérritos soldados de Cartagena de la Unión de Bolívar. Y aquí tienen al glorioso Simón Bolívar, libertador
de América. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Aquí pueden visualizar lo que era un cañón que hace guardia a toda la plaza. Y aquí tenemos una leyenda que dice: pieza de artillería en hierro del siglo XVIII, allá en los alrededores del castillo de Boca Chica, pieza que hace parte de la colección del Museo Histórico Cartagena de Indias. Esta es la Catedral de Cartagena, muy colonial, de verdad que una de las catedrales más bonitas que he visto. Está abierta, vamos a entrar para que vean. Miren qué hermosa es esta catedral, súper arquitectónica. La Torre del Reloj fue recientemente construida, hace unos años atrás. Este puente, por toda esta área que ustedes visualizan aquí, pasaba agua. Todo esto era, como les estaba explicando, la Torre del Reloj está encima del puente. Este puente aquí, toda esta parte que estoy pisando en estos momentos, hace muchos años era agua y aquí incluso habían embarcaciones. Estas señoras que ven vestidas así son las famosas palenqueras. Esta estructura que ven detrás de mí es el centro comercial La Cerrezuela. Es un centro comercial que anteriormente era una plaza de toros, pero dado que era algo muy histórico y típico de Cartagena, dejaron la entrada, la estructura, igual como antes era la plaza de toros, pero dentro está un centro comercial muy moderno. Si visualizan, dentro hay un centro comercial muy lujoso y muy bonito. Con las marcas principales, pero lo interesante del centro comercial es que conserva todo lo que es la estructura de la antigua plaza de toros. Miren lo lujoso que está. Muy bonito. Esta estructura que ven detrás de mí es el icono principal, me atrevo a decir que es uno de los iconos principales de la ciudad de Cartagena, y es el Castillo de San Felipe de Barajas. Un icono importante, emblemático de la colonia, donde lo que he podido leer de su historia, sufrió muchos asedios por parte de los franceses, de los ingleses, y está ubicado en todo el casco colonial de la ciudad de Cartagena de Indias. El Castillo de San Felipe de Barajas fue construido en 1536 y fue ampliado durante el Virreinato Español en 1639. Como dije al principio, sufrió varios asedios por parte de los ingleses y los franceses, pero fue el comandante francés Barón de Pointís en el año 1697 donde tomó este castillo. La historia interesante del famoso Castillo de San Felipe de Barajas aquí en Cartagena de Indias. Sin duda alguna, tienes que venir a conocer su historia. Una belleza. Grabando los videos aquí dentro del Castillo de San Felipe, estaba un señor de muy avanzada edad, un guía turístico, que estaba con un grupo explicándoles sobre estos espacios que eran donde se defendían en ese momento de los asedios. Y el señor estaba explicando que se les decía a los soldados en el momento que tienen esta estructura en forma triangular para tener una mayor visión, y están en forma de la esquina para no mostrar completamente el cuerpo. Si mostraban nada más el ojo, como lo estoy haciendo de esta manera, el riesgo era que podías recibir un disparo en el ojo.
Y él resalta de una forma muy jocosa que en el tiempo se decía, mejor tuerto que muerto, mejor tuerto que muerto. Es verdad, muy interesante esa historia. Esta es la maravillosa vista que se puede observar desde el castillo de San Felipe de Barajas, de toda la ciudad de Cartagena, su parte moderna, que es aquí donde ven los edificios, y su casco histórico que está en el lado derecho. Algo muy importante, porque cuando siempre visito sitios turísticos, utilizar los baños es bastante complejo. Aquí dentro del castillo está este túnel que se le conoce como polvorín y es el baño. Polvorín era donde se guardaban las armas en esa época, pero cuenta con su baño dentro del castillo, algo muy importante. Sin duda alguna tienes que visitar el castillo de San Felipe de Barajas para que te impregnes de su cultura y de su historia, muy importante. Si te está gustando este video, la mejor forma de agradecérmelo es con un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchas gracias por tu apoyo. Todas estas estructuras de verdad que a mí me apasionan muchísimo. Todo lo que son estas estructuras coloniales, nada más remontarse a la época de la colonia y vivir todo lo que ellos pudieron experimentar, como es dentro de esta torre, donde ya estaba la costa y recibían los ataques y los asedios. Ahora me vine al famoso Cerro de la Popa, mejor conocido como el antiguo convento de la Popa. Hace muchos años, esto está en lo más alto de Cartagena, ya van a ver toda la vista. Era un convento y hoy en día es como un mirador. Esto es lo que era el convento de la Popa. Tiene aproximadamente 100 años. Y aquí cuentan con la hermosa vista de la ciudad de Cartagena. Este es todo el convento por la parte de adentro. Muy colonial, muy histórico. Convento del desierto de Nuestra Señora de la Candelaria. Bueno, acabo de aprender que este es el convento de Nuestra Señora de la Candelaria, también conocido como el Cerro La Popa, y obtuvo ese nombre ya que en el tiempo los navegantes, por la forma que tenía el cerro de popa, decidieron llamarlo así, Cerro La Popa. El mejor regalo que te puedes dar no son bienes materiales. El mejor regalo que te puedes obsequiar es viajar, descubrir culturas nuevas, visitar ciudades nuevas, conocer su historia, sus costumbres, su comida. Es lo único que te llevas. Es un gran consejo que les doy. Esta es una de las razones por las que me apasiona conocer nuevos lugares, visitar diferentes países, diferentes ciudades. Y es por toda la cultura y todas las cosas que aprendes. Como el Cerro La Popa se llama Cerro La Popa, porque tenía una similitud de una popa
y fue nombrada así durante los navegantes en la conquista. Vine a otro fuerte que se le conoce como Fuerte El Pastelillo. Es un fuerte muy pequeño que era como el apoyo o el soporte al castillo y al fuerte de San Felipe. Y este está más cerca de la costa. Muy colonial y muy arquitectónico, pero es muy pequeño. Hoy en día tiene un restaurante adentro y es más turístico que patrimonio histórico. Aquí está una maqueta donde representa todo el Fuerte El Pastelillo desde arriba, y la leyenda dice que fue construido entre 1742 y 1744 por Juan Bautista MacIvan. Reemplazó al Boquerón, un torreón de aspecto medieval, que la primera fortificación construida en la bahía en 1566 para proteger la entrada a puerto de aquel fuera el Pastelillo. Conserva unas partes. Muy bonita la maqueta. Fuerte de San Sebastián del Pastelillo ha sido restaurado en 2008 y 2020 por el Club de Pesca de Cartagena. Uno de los sitios que puedes visitar en Cartagena es la calle de las Sombrillas, que se ha vuelto popular entre las ciudades turísticas de toda Cartagena. Muy bonito el pasillo, donde puedes encontrar restaurantes, donde vas a encontrar artesanía. Uno de los sitios que no puedes dejar de visitar es el famoso aviso de Cartagena, aquí en la costa, para que te lleves tu recuerdo de la ciudad de Cartagena de Indias. Cartagena tiene bellezas tanto históricas, coloniales, como también tiene una hermosa playa. Aquí pueden observar todo lo que es la ciudad de Cartagena, moderna, enfrente del mar. Es una belleza de playa. Cada playa tiene una belleza única. Aquí les dejo el fondo del mar. Cuando vengas a Cartagena, tienes que venir a este paseo marítimo por la noche, que las vistas son espectaculares. De Cartagena, acabo de conocer a esta paisana maracucha Marta. ¿Cómo estás, Marta? Hola, muy bien, gracias. Marta, ¿Cómo te va? Bien, bien. Me causó mucha intriga. ¿Cuánto tiempo llevas en Cartagena viviendo? Llevo 6 años viviendo acá en Cartagena. ¿Cómo ha sido la vida de una venezolana en un país extranjero como lo es Colombia, como lo es Cartagena? Bueno, bastante difícil al comienzo. Siempre llegamos con una mano atrás y otra adelante. Trabajando en la calle, pues al principio me trajo una amiga venezolana. Okay. Le doy las gracias a ella por haberme traído acá a trabajar del turismo, me enseñó. Y bueno, y hoy en día tengo mi propia empresa. ¿En serio? ¿De qué es tu empresa? Cuéntame. Sí, de turismo. De turismo, Sí, tengo entendido. 2 empresas de turismo. ¿Haces qué guías turísticas Con mi para familia. dónde? Hacemos paseos turísticos a todo Cartagena, también a Barranquilla, Medellín, a Santa Marta. Y bueno, es una empresa bastante productiva. Qué bueno. Porque el turismo acá en Cartagena es muy lindo. Bueno, aquí voy a dejar tu número telefónico en la pantalla y tu red social para que sigan a Marta cuando vengan a Cartagena. Definitivamente la tienes que contactar para que les haga su tour por todas esas islas que son bellísimas y por toda la ciudad. Sí, claro. Gracias a ti. Marta, muchas gracias, mi amor. Gracias. Chao.
cultura que puede ver en Colombia, no podía faltar su famosa cumbia. De verdad que Cartagena es un paraíso que tienes que visitar, tanto sus playas, su zona histórica y su cultura. Con este video me despido de la hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Sin duda alguna es un destino que tienes que visitar. Sus playas, su historia, su cultura, su vida nocturna, su gastronomía. El cartageneño es una persona muy amable, muy cariñosa, muy cordial. Es un poquito caluroso, un poquito costoso por ser zona turística, pero sin embargo no deja de quitarle lo maravilloso que puede ser un destino turístico. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y activar la campanita para que YouTube les avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura por Cartagena de Indias.